Hola, ¿se me oye? Sí, se te escucha bien, Fernando. Vale. ¿Me oís bien entonces, entiendo, no? Sí, sí, se escucha. Oye, a ver, yo os oigo muy bajito. Disculpad estos problemas de última hora, pero vamos a dar ya comienzo a esta sesión informativa. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias y disculpad esa demora de última hora. Yo os oigo muy bajito. También a ti te oímos bajo, Fernando. ¿Me oís bajo también? Sí, ahora un poco mejor. Vale. Si tenéis algún problema o de audio, etcétera, yo os recomendaría que pusierais las preguntas o los comentarios vía texto en el chat. Y de esa manera, bueno, pues también conseguimos solventar este problema. Está conmigo, bueno, soy Fernando Igual, director de IDESIE, y está conmigo Marcos Luengo, presidente de la escuela, ¿de acuerdo? Entre los dos vamos a ir dirigiendo la sesión con el fin de explicaros las principales características del programa y solventar todas las dudas que podáis tener, ¿de acuerdo? Como os digo, vamos a hacerlo una sesión muy dinámica con el fin de que esto sea muy ágil, muy dinámico y pasemos directamente a solucionar y despejar dudas concretas, ¿de acuerdo? Voy a compartir una presentación con el catálogo de la escuela que nos va a servir como hilo conductor de la misma, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, comentar un poco a los participantes que un poco la idea un poco de la metodología que estamos utilizando en IDESIE parte un poco de la necesidad que hoy en día tienen las empresas de tener a su disposición profesionales. Fernando, ¿estás o...? Sí, estoy aquí. Vale. Sí, bueno, viendo un poco al hilo, el formato que ofrece IDESIE en el mercado es un formato que está adaptado realmente a las necesidades de las empresas. Hoy en día las empresas ya no tienen tiempo para poder contratar profesionales que puedan durante un tiempo formar, durante un tiempo capacitar para desempeñar pues, una función determinada dentro de la empresa. Hoy en día las empresas lo que necesitan son profesionales que realmente sepan hacer lo que las empresas necesitan en un momento determinado. Esa necesidad realmente deriva principalmente en que las empresas ya no tienen los recursos o el tiempo que tenían disponible antes y lo que tienen son necesidades por proyectos. Por eso, de alguna forma, la colaboración que nosotros tenemos con las empresas pues, ha ayudado de gran manera a que nuestros alumnos se proyecten profesionalmente, porque a la postre lo que hacemos es formar gente, en este caso gente joven, que les preparamos para lo que las empresas realmente necesitan. Es quizá realmente lo que nos diferencia hoy en día con cualquier otra escuela de negocios, que nosotros, pues por nuestra metodología, pues lo que hacemos es acompañar al alumno durante ese proceso de aprendizaje, facilitándole los medios adecuados y dándole esa experiencia que a la postre es la que le garantiza la incorporación al mercado laboral. Cuando hablamos de experiencia, hoy en día una de las grandes dificultades que tiene la gente joven es la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral por carecer de esa experiencia. Al final, a través de nuestros programas, lo que pretendemos es, uno, dar una formación muy práctica que realmente se adapte a lo que las empresas necesitan, que el día de mañana, cuando tú te incorpores en una empresa, realmente sepas desempeñar en ese puesto de trabajo de la manera más eficiente y lógicamente, a través de esa experiencia, pues esas empresas que nos conocen, que hoy en día, pues un número muy importante de empresas españolas y muy conocidas, pues van tirando de nuestros alumnos porque a la postre pues saben del perfil que tienen y de la capacidad que tienen para su desempeño. Con la crisis, todos pensábamos de alguna forma que el trabajo pues se paraba y un sector como el nuestro, que es un sector difícil, donde una vez que se para es muy difícil reactivarlo,
La realidad ha sido muy, muy distinta. Es verdad que con el tema de la pandemia hemos tenido que irnos muchos a casa, hemos tenido que parar muchas actividades, pero no por ello el sector nuestro se ha paralizado. De hecho, pues probablemente en el último trimestre, cuatrimestre del año 2020, ha sido quizá uno de los años, de los últimos años más espléndidos en cuanto a actividad en nuestro sector. Y eso se traduce viendo un poco cuál ha sido la evolución en estos últimos meses en el mercado laboral. Nosotros, como os decimos, estamos muy vinculados a ese mercado. Conocemos grandes empresas del sector, empresas constructoras, pues como puede ser Ferrovial o HL, grandes estudios de arquitectura, como pueden ser el estudio de la Mela, L35, Brodo Himalayan. También conocemos ingenierías tipo AECOM, SENER, IDOM. O sea, conocemos muy bien el sector y estamos muy relacionados con esas empresas. Eso, en estos últimos meses hemos visto una situación muy creciente en la demanda de profesionales. Nosotros, por desgracia, en IDESIE, este año, pues como todos los años, cubrimos todas las plazas de nuestros alumnos, es decir, el 100% de nuestros alumnos están trabajando y nos gustaría tener muchos más alumnos de cara a toda la demanda que nos vienen de las grandes empresas. Es verdad que nosotros todos los años limitamos los programas a un número de alumnos porque es un beneficio que ya no solo queremos aportar a nuestros alumnos, sino también es un elemento diferencial. Hoy en día, pues, el mercado es muy competitivo, la gente, pues, todo el mundo se forma y lo que nosotros pretendemos desde IDESIE es que la gente que hace un máster en IDESIE, pues, tenga un elemento claramente diferenciador, que tenga una oportunidad diferente y que, sobre todo, que sea un profesional muy reconocido y muy demandado en el sector. Hoy en día, con grandes empresas y preguntáis por IDESIE, todos vamos a recibir pues una clara identificación de lo que para las empresas es IDESIE. Una empresa que conocéis todos, constructora muy importante, hace 2 años decía que en IDESIE está creando talento. Al final lo que nosotros estamos es, como os repito, es realmente ofrecer una formación muy diferente, es una formación muy práctica. Eso lo conseguimos porque los profesores son 100% profesionales inactivos, es decir, los profesores que vienen a IDESIE son todos profesionales que trabajan en sus empresas y que en momentos muy puntuales del año pues participan de ese programa de formación, ¿vale? Con esto termino y doy paso a Fernando para que explique un poquito el programa, pero únicamente dar 2 pinceladas sobre este asunto, que es, 1, en la metodología de IDESIE se consigue aprendiendo y trabajando al mismo tiempo, es decir, adquiriendo experiencia para proyectarte profesionalmente. 2, que esa experiencia que adquirís durante el máster se remunera, es decir, aquí se garantiza el trabajo desde el primer día. Incluso, como decíamos en la presentación, incluso antes del máster estamos colocando ya a nuestros alumnos, es decir, aquellos alumnos que han sido ya preseleccionados y que han sido preadmitidos, les ofrecemos incluso antes de comenzar el máster incorporarse a esas empresas, ¿vale? Y lógicamente, una vez que finaliza el máster, pues depende mucho de ellos, pero el 100% a día de hoy de nuestros alumnos están trabajando. Sí, sí, me parece. Muy bien. Sí, gracias, Marcos. A ver, como decía Marcos, la característica fundamental del máster es la vinculación entre trabajo y formación. Los alumnos se integran en nuestro departamento de consultoría y desarrollo y pasan a desempeñar sus funciones, sus responsabilidades, trabajando en clientes reales, desarrollando proyectos reales, ¿de acuerdo? Seguimos una metodología muy reconocida, Learning by Working, ¿de acuerdo? Que, como digo, vincula trabajo y formación. Todo esto, por supuesto, bajo un contrato laboral, como bien adelantaba Marcos, con una remuneración concreta, una remuneración mensual de 500 euros netos mes, ¿de acuerdo? Durante esos 10 meses que dura el máster. De forma que ahí conseguimos pues un enriquecimiento muy notorio del background, del perfil profesional de nuestros alumnos, ya que al mismo tiempo que adquieren conocimientos teórico-prácticos, adquieren experiencia profesional, ¿de acuerdo? De forma que en muy poquito tiempo son capaces de empezar a desempeñar responsabilidades con plenas garantías de éxito. Como digo, durante 10 meses, los 10 meses que dura el máster, de octubre a
a junio, bueno, pues estáis trabajando y formándose. Al acabar el máster, también os garantizamos 6 meses de prácticas remuneradas. En este caso, ya se establece una relación contractual laboral directamente entre la empresa y el alumno. ¿De acuerdo? Son 6 meses en los que ya con una dedicación completa el alumno se integra plenamente en la disciplina de uno de nuestros colaboradores, de una de las empresas con las cuales tenemos acuerdos de colaboración. Actualmente tenemos una proporción que supera el 2-1. Eh, tenemos más de 40 empresas con las que tenemos un convenio de colaboración y el número de alumnos que admitimos en el máster BIM Full Time es de 15. Por tanto, como digo, pues a poco que una empresa elija más de un alumno, pues nos podemos encontrar, como se ha dado este año, la circunstancia de que un alumno tenga sobre la mesa más de una oferta de trabajo, lo cual hoy en día pues resulta un auténtico lujo, un auténtico lujo. Como comentaba Marcos, estamos ofreciendo trabajo a alumnos que ya están admitidos y que comienzan el máster, esta convocatoria el mes de octubre, porque se da la circunstancia de que tenemos clientes, tenemos proyectos sobre la mesa que nos requieren pues una atención inmediata, ¿no? Y a aquellos alumnos que ya nos vienen con un conocimiento previo o con cierta experiencia, pues les estamos ofreciendo esa posibilidad. De hecho, también os lo planteo a todos y cada uno de vosotros. Si alguno de vosotros que está planteando hacer el máster ya viene con algún conocimiento pues, del manejo de algún programa de modelado BIM, o ya cuenta con cierta experiencia en el uso de la metodología, pues por favor, o sea, hacérnoslo saber, destacarlo en la solicitud de inscripción, destacarlo en vuestro currículum, porque será de los primeros que os llamemos para incorporaros en un proyecto, ¿de acuerdo? Porque, como digo, el mercado ahora mismo está muy interesante, está muy activo y, sin lugar a dudas, la demanda de profesionales que tengan una metodología BIM pues consolidada, pues es muy demandada, ¿vale? Aquí también quería destacar, cuando hablamos de metodología BIM, hablamos de un sistema de trabajo. BIM no es Revit. BIM no es el manejo de una herramienta de modelado y por eso el enfoque del máster, ¿de acuerdo? Es un enfoque generalista, un enfoque que os va a permitir trabajar en cualquier fase del ciclo de vida del proyecto constructivo, de la fase de diseño, fase de construcción y fase de explotación, que es lo que están buscando las empresas de hoy en día. Hoy en día ya no vale con manejar una herramienta de modelado, ya no vale con hacer un curso de Revit, se pide mucho más, se pide polivalencia, se pide visión de negocio, se pide capacidad de trabajar en un equipo de diseño o bien en la construcción, se pide relación con el cliente, capacidad de negocio, visión estratégica, capacidad para dirigir equipos, es decir, una visión mucho más transversal, mucho más completa de la metodología BIM, ¿de acuerdo? Antes de pasar al programa, un breve resumen, un breve recordatorio de las características fundamentales del máster, ¿de acuerdo? 10 meses, comenzamos en octubre, acabamos en junio y julio es el mes del TFM, del trabajo fin de máster, ¿de acuerdo? 10 meses con contrato laboral, una remuneración mensual neta de 500 euros mensuales, ¿de acuerdo? Al acabar el máster, también nos garantizamos 6 meses de prácticas remuneradas, de forma que durante 16 meses estáis bajo nuestra protección, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Estáis bajo nuestro paraguas y, por tanto, nos preocupamos mucho de, como digo, de enriquecer ese perfil profesional que os garantice una salida al mercado laboral con el mayor de las garantías de éxito. Si os parece, vamos a pasar un poco a explorar los contenidos del programa, ¿de acuerdo? Y vamos dando paso a las preguntas que podáis tener. Octubre, horarios de lunes a viernes, por las mañanas se trabaja, por las tardes es el turno de las clases. Duración de esos 16 meses y el precio de 15.000 euros. Marcos, si te parece, comenta el programa.
Sí, perdona, Fernando. Hay una pregunta de Dalieli Frage que nos pregunta cuál es la diferencia entre el MBIM y el MEB. Sí. ¿Respondes? Sí. La diferencia principal son los dos programas full time que tenemos en IDESIE. El Master BIM lo sabéis todos, es el programa dirigido a lo que es a la parte de metodología BIM. Es un programa único en España por el enfoque que tiene y, por otro lado, pues es el primer Master BIM que surge en España en el año 2012. El MEB es un máster más orientado, aunque sí que sigue la metodología BIM, es un máster más orientado a cualquier profesional del ámbito de la construcción, arquitectos técnicos, ingenieros, civiles, de caminos, industriales. Es un máster donde el enfoque principal está en las instalaciones de la edificación. Es decir, todos aquellos que vais a participar en proyectos de edificación, en la parte de instalaciones cobra un aspecto cada día más importante. De lo que se pretende con el MEB es, aparte de formarte en el ámbito de las instalaciones de una forma eficaz para que el día de mañana, si estás liderando proyectos, de alguna forma pues tengas conocimiento en todas aquellas áreas en las que vas a participar, pues bueno, como todos nuestros máster se complementan con una parte de Project Management y una parte de talento, que son asignaturas propias del mundo de la empresa, que, como decía Fernando, van encaminadas a potenciar el talento de nuestros alumnos. Pero básicamente la diferencia es esa. El MBIM es centrado sobre la metodología BIM, el MEB está centrado más en las instalaciones de la edificación. Ambos máster tienen contenidos y áreas, como decía, en el área de Project Management y en el área de talento. Quizá como ingeniero civil, el programa más adecuado a tu perfil sería el MBIM, ¿vale? Es un máster porque, como decía Fernando, está muy focalizado a la metodología en el ámbito de la construcción y se habla tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción. Entonces, bueno, pues son numerosos los alumnos que tenemos, ingenieros civiles, ingenieros de caminos, que se han proyectado profesionalmente en empresas constructoras, en ingenierías, bueno, empresas partner principalmente en nuestro caso, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre este asunto o continuamos con la parte del programa? De nada. Bueno, el programa veis que está dividido en 4 áreas. La parte de BIM Management, BIM Project Management, Talent e Innovación. Es decir, estas 4 áreas son fundamentales, aunque se centra principalmente en las 2 primeras, en lo que es la parte de la metodología BIM. Evidentemente, completamos con 2 áreas de talento e innovación. ¿Por qué metemos un área de Project Management dentro del Master BIM? Pues muy claro. La parte de gestión de proyectos cada día es mucho más importante y esto hace que este área coja quizá mucha importancia dentro de lo que es la parte formativa, ¿vale? Como decíamos, diferencia principal es que nosotros no centramos la formación en la parte de software, sino que basamos mucho la formación en la parte de procesos. Y esa parte de procesos, lógicamente, se desarrollan utilizando una serie de software y utilizaremos en el Máster se verán aquellos software que realmente son los más utilizados en las empresas, porque a la postre lo que nos interesa es que estéis proyectados en dichas empresas, lo cual nosotros esa relación que tenemos con estas empresas pues hace que al final la formación esté muy dirigida a lo que realmente necesitéis para incorporaros al mercado laboral. Desde hace muchos años en IDESIE se hacía y se hace en numerosas escuelas que ya pues intentan un poco de alguna forma tenernos como referente, pues el dar más formación realmente de la que las empresas necesitan, pero eso tiene el hándicap de que muchas veces pues se están dedicando horas de formación a algo que a lo mejor no es eficaz. Nosotros por eso centramos mucho la formación en aquellos aspectos que realmente las empresas valoran, que a la postre es lo que van a hacer que seáis profesionales pues de reconocido prestigio y realmente lo que buscamos es una proyección profesional vuestra. Dentro de la parte de como decíamos, de la parte BIM, por decirlo de alguna forma, hay algunas asignaturas que no vais a encontrar quizá en otros máster. Pueden ser, por ejemplo, bases de datos relacionadas, programación orientada a Revit. Son asignaturas que quizá, no, como decía, no encontráis en otras escuelas porque nosotros son áreas donde nosotros, hablando con nuestros partners, son áreas importantes y donde creemos que está un poco el desarrollo profesional a futuro. Es decir, aunque ahora mismo nos exige que los ingenieros y arquitectos seamos programadores,
sí en el día a día, en un futuro muy corto, sí en esos procesos de trabajo que nosotros desarrollamos, tenemos incluso que ser a veces capaces de poder automatizar esos procesos, ¿vale? Entonces, nosotros incorporamos pues, esa asignatura como puede ser programación orientada a Revit y bases de datos relacionales. BIM, como decíamos, no es solo una representación 3D de lo que vamos a construir, sino que la mayor importancia que tiene esta nueva metodología dentro de nuestro sector es quizá la gran información que se genera. Esa información que se genera tiene que estar en bases de datos y esa información no puede estar de alguna forma duplicada en varias bases de datos, sino que tenemos que ser capaces de tener diferentes bases de datos y que esa información esté relacionada. Pero son asignaturas que se incorporan porque entendemos que son muy importantes para el desarrollo profesional de nuestros alumnos. Y luego, más otras áreas, que Fernando puede hablar un poco más de ellas, de la parte de talento e innovación. A ver, incorporamos la parte de talento porque nosotros pretendemos lanzar al mercado BIM managers, pretendemos lanzar al mercado no gente que se dedique a dirigir equipos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de BIM hablamos de dos grandes dimensiones, la dimensión de la producción, muy asociada a la eficiencia operacional, y la dimensión de la creación de valor, más pensada para ofrecer valor, para crear valor, para la redundancia, al cliente, ¿de acuerdo? Lo que en este caso el máster pretende lanzar al mercado profesionales que asuman capacidad de liderazgo, capacidad de dirigir equipos, ¿de acuerdo? No pretendemos lanzar al mercado modeladores, pretendemos lanzar al mercado, como digo, BIM Coordinator, BIM Manager, BIM Design Manager, BIM Construction Manager, ¿de acuerdo? O BIM Information Delivery Manager, un perfil muy ligado a la propiedad, muy ligado al cliente, ¿de acuerdo? Y por eso es necesario que el profesional, el alumno que sale de un Master BIM, como digo, tenga la capacidad tanto como para desempeñar cualquier labor de producción, cualquier labor ligada al manejo de una herramienta, como para tener una visión más estratégica. De ahí que, adicionalmente a los contenidos de carácter más técnico, incorporemos pues asignaturas como estrategia, porque BIM tiene una gran influencia en el modelo de negocio, ¿de acuerdo? Management skill, la capacidad de negociación, capacidad de comunicación, ¿de acuerdo? De dirección de equipos, que influye en el rendimiento de un equipo, como hoy en día los equipos están muy orientados a los resultados. BIM elimina mucho espacio de impunidad, por tanto, todos habéis pasado por la experiencia de las entregas, del plazo. Bueno, pues con BIM todo esto se incrementa, ¿de acuerdo? Porque la colaboración, la información está a disposición de cualquier operador participe en el proyecto y por tanto, bueno, pues se imprime mucha más agilidad, mucha más rapidez y por tanto el rendimiento, el resultado, el logro final cobra una mayor importancia, una mayor relevancia, ¿de acuerdo? En definitiva, son asignaturas que vienen a enriquecer ese perfil técnico que a bote pronto parece que únicamente tiene que desempeñar pues alguien que participe en un proyecto, ¿no? O sea, no tiene tienes que ser un excelente ingeniero, tienes que ser un excelente arquitecto, sin lugar a dudas, pero como ese cálculo, como ese diseño, no seas capaz de trasladárselo al cliente y como no seas capaz de motivar a tu gente, de dirigir a tu equipo, pues al final, de acuerdo, el resultado será mediocre, ¿eh? Este tipo de asignaturas vienen, como digo, a enriquecer esa parte. También la parte de innovación, lo mismo, que ya ha comentado Marcos unas pinceladas, ¿de acuerdo? Son contenidos que lo que hacen es enriquecer el perfil. El programa no está llamado únicamente a enseñaros a modelar o a enseñaros a manejar Revit o Presto o Navis, no, o sea, trabajamos siempre en dos dimensiones, ¿de acuerdo? ¿Cómo se debe trabajar? ¿Cuáles son los procesos BIM para la adecuada gestión del proyecto? ¿De acuerdo? Y las herramientas que te permiten la ejecución de esos proyectos. Todo ello bajo un panorama global, bajo un panorama estratégico que te permita ofrecer a tu contratador y ofrecer al cliente, en definitiva, un valor añadido, que es lo que destaca la metodología BIM. ¿Vale? ¿Tenéis dudas a este respecto? ¿Queréis comentar algo relacionado con el programa?
No sé si... A ver, ¿hay algún comentario? Tenéis oportunidad de activar el micrófono si queréis y lanzar cualquier cuestión que queráis plantear, ¿vale? Sobre todo, dudas que tengáis. Es importante pensar, si la mayoría de vosotros sois jóvenes, yo no sé en qué situación profesional estáis todos, pero es importante el que tengáis muy claro cuál es el objetivo realmente que nosotros perseguimos y también que esté alineado con vuestras inquietudes. Es decir, nosotros desde aquí podemos ofreceros un programa muy completo. Os podemos ofrecer oportunidades profesionales porque de aquí podéis mirar en LinkedIn las salidas profesionales de nuestros alumnos, pero sobre todo lo que queremos es trasladaros pues cuál es el elemento claramente diferenciador y qué beneficio podéis obtener con ello. No, el trabajo y las clases son remotos, no. Quizá un poco, respondiendo a Mateo Espinosa, las clases son presenciales. Aunque tenemos formación online y hay un máster online, quizá el mayor beneficio que tiene para un alumno el recibir un programa en IDESI es la parte presencial. Todos, cuando estáis en clase con cualquiera de los profesores, estáis tratando con gente de mucha experiencia, prestigio internacional. Eso, el trasladarlo en la parte online es bastante, ya no complicado, sino que pierde todo el efecto, toda la validez que puede tener el tener un trato directamente personal con aquellos profesionales de prestigio pues que están impartiendo la formación. A la postre, esos profesionales son gente con los que vais a mantener contacto seguramente de por vida, es gente incluso que se van a convertir en vuestros posibles contratadores, es gente con la que vais a tener posiblemente también relación profesional. Entonces, todo eso solo puede tener lugar si estamos hablando de un programa 100% presencial. Entonces, es uno de los grandes beneficios que tiene IDESIE. Nos hemos preocupado de tener unas instalaciones en Madrid, en un lugar muy céntrico, que estamos ahí en la zona Cibeles, donde, aparte de disponer de unas instalaciones muy cómodas, pues está todo muy céntrico de cara a que el transporte público y los desplazamientos sean muy sencillos. Como comentaba Fernando, los alumnos trabajan por las mañanas, por las tardes tienen que estar en IDESIE. Pues, de alguna forma, todas las empresas partner con las que trabajamos, porque el alumno lo normal es que se desplaza por la mañana a las instalaciones del partner, puede estar trabajando en un ferrovial, en una empresa como AECOM, en L35, en GIL Internacional, o sea, a la postre está trabajando en esas empresas y regresa a mediodía a IDESIE para formarse y termina la formación, como decíamos, entre las 8 y 8 y media, ¿vale? Esto es un poco el éxito de un programa presencial a diferente de un programa online, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? Gracias, Mateo. Si queréis también podéis habilitar el micrófono, ¿eh? O sea, lo podéis hacer tanto por chat o como por micrófono. Si no hay más preguntas... Dalieli pregunta qué conocimientos debo tener para poder realizar el máster. Bueno, nosotros siempre que hacemos informativas a los posibles alumnos, es la típica pregunta que nos hacen. Oye, ¿qué formación o qué conocimientos debo traer? Aquí en IDESIE lo mínimo que se pide es que seas arquitecto o ingeniero. Es un requisito imprescindible. Pero el conocimiento al final os lo vamos a dar nosotros. La clásica pregunta que nos hacen es esta, pero siempre le respondemos, bueno, ¿y qué tal llevas el inglés? Porque al final nosotros vamos a abriros muchas puertas, pero algunas de esas oportunidades pues pueden cerrarse esa puerta si realmente pues no tienes un nivel bueno de inglés. ¿Que me dices que traes un nivel de Revit ya bueno o avanzado? Genial, porque aunque no es el propósito que salgas aquí siendo un modelador, vas a aprender a modelar, pero si traes esos conocimientos, pues mejor porque más rápido vas a conectar con la parte de procesos. Trabajamos mucho con la ISO 19650, todo, como comentaba Fernando, muy enfocado a la parte de procesos, que a la postre es lo que os va a diferenciar de cualquier otro competidor y de cualquier otra persona que está haciendo otro programa formativo, ¿vale? Entonces, quizá, respondiendo un poco a tu pregunta, Dalieli, no hace falta que traigáis ningún conocimiento. Si traéis inglés, fenomenal. Si traéis algún conocimiento extra de software, genial. Pero no os preocupéis porque ni de sí os vamos a dar todo, ¿vale? De hecho, un comentario general que lanza a los alumnos siempre cuando termina una promoción es que es un poco
por decirlo con alguna palabra un poco juvenil, es impresionante cómo entramos y cómo salimos. Y la capacidad que un alumno con la que entra a cómo sale lo va descubriendo a medida que va trabajando. Que vas trabajando en empresas punteras donde va viendo cuál es el desempeño de sus compañeros, cuál es su desempeño y cómo va creciendo y evolucionando profesionalmente. Esto quizá es una de las cosas que a nuestros alumnos pues, más le impresiona cuando finalizan el máster. De todas formas, yo invito a cualquiera de vosotros, si al final estáis interesados en el programa, si encaja un poco con vuestras perspectivas, que contactéis por LinkedIn con los antiguos alumnos y que tengáis la oportunidad de que puedan trasladaros su experiencia para que sepáis un poco cuál es el fin de todo esto, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Buenas. Buenas, ¿qué tal? Okay. Yo soy ingeniera civil de Venezuela. Sí. ¿Me escuchan? Disculpa. Sí, te escuchamos. Okay. Perfecto. Yo estaba planificando hacer un máster en España, tenía otras 2 universidades en vista. Esta me gustó más por lo del trabajo, porque siento que voy a hacer currículum al mismo tiempo que estudio. Sí. Pero me gustaría saber si mi título me lo acepta la universidad. O sea, me lo acepta y decide. Sí. A ver, el título no tiene que estar homologado en España. El título tiene que estar homologado en el país de procedencia. Si en el país de procedencia tienes la titulación acreditada, eso no sirve, ¿vale? A la postre nosotros no acreditamos ni homologamos títulos, sino lo que queremos es que esos títulos sean acreditados por entidades formativas del país de procedencia, ¿vale? O sea, que en ese aspecto no te preocupes, ¿vale? Ok, no debe estar, o sea, no es necesario que el título esté apostillado. No hace falta, ¿vale? Okay, pero sí que es un perfecto, requisito que en tu país de procedencia seas ingeniero o seas arquitecto, ¿vale? Sí, perfecto, muchas gracias. De nada. Ingeniero o arquitecto, técnico o también superior o técnico. También aceptamos, también estamos admitiendo arquitectos técnicos, lo que antes se llamaba ingenieros de edificación o ingenieros técnicos. Hablamos de cualquier carrera técnica, ¿vale? Porque evidentemente nosotros trabajamos con muchas empresas españolas e internacionales y el perfil de nuestros alumnos es un perfil técnico. Ahora, por ejemplo, tenemos trabajando, creo que son 9 alumnos en un proyecto con Acción Ingeniería en Canadá. Tenemos también alumnos, hemos tenido alumnos ahora recientemente con el estudio de la Mela trabajando en Holanda. Tenemos muchos proyectos en los que participan los alumnos dentro y fuera de España y pues para eso se requieren, estas empresas lo que requieren son perfiles técnicos y con el máster de IDESIE. ¿Más preguntas? Sí, el máster, como comentaba Fernando, el inicio es en octubre. La parte de formación, la primera fase, que son los 10 meses, que es formación y trabajo, esa primera fase de 10 meses finaliza en el mes de junio. Y como decía Fernando, en julio el trabajo fin de máster. A partir de ahí son otros 6 meses más, ya jornada completa de trabajo también remunerado con una de nuestras empresas partner, lo cual al final mínimo estás sumando 16 meses de experiencia profesional de un trabajo que estás cotizando, que es un trabajo remunerado y además estás participando en proyectos muy importantes. Ya no solo hay que tener un currículum de experiencia profesional, sino también en qué tipo de empresas o en qué tipo de proyectos estás participando. Entonces, por ejemplo, los alumnos que están participando en el proyecto de Acción de Ingeniería en Canadá, pues es un proyecto hoy en día pues de los más importantes que hay ahora mismo en el mundo. Entonces, ese tipo de proyectos, el poder participar en ellos bajo la metodología BIM, que es algo que aunque ya no es tan novedoso, todavía no está muy interiorizado en muchas empresas, lo que es la parte de metodología, y eso sigue siendo algo que diferencia a nuestros alumnos y que les posiciona, ¿vale? Pues al final esa experiencia profesional es la que consigue proyectaros profesionalmente, ¿vale? Entonces, Violetini, o sea, 2 datos concretos. El máster comienza el 22 de octubre, ¿de acuerdo? A partir de ahí estás con nosotros durante 16 meses. El periodo lectivo es de 10, acaba en julio, ¿de acuerdo? Pero luego continúas bajo nuestra protección, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Sigues siendo alumno de IDESIE durante 6 meses más. Y por tanto, bueno, pues esos, yo te diría
desde el punto de vista académico, 10 meses, 10 más 6. ¿Vale? Luego Robert también pregunta la edad para aplicar. A ver, la edad idónea para hacer el full time, y de hecho el máster full time está pensado para gente que tenga menos de 30 años de vida, ¿de acuerdo? Y 5 años de experiencia profesional. Hemos admitido a gente con más edad, con más de 30 años, ¿de acuerdo? Pero con poquita experiencia o que, por ejemplo, pues no había su trayectoria profesional, lo había encaminado hacia responsabilidades, pues que no había adquirido los conocimientos y la responsabilidad suficiente, ¿de acuerdo? Todo, sí. Si tienes más de 30 años, ¿de acuerdo? No eres un candidato inicialmente para el cual está previsto el máster, puede ser admitido, vuelvo a insistir, pero eso ya es una cuestión que tiene que valorar el comité de admisiones, ¿de acuerdo? Por tanto, no es un impedimento, sino es una recomendación, ¿de acuerdo? El máster está pensado para gente con poca experiencia, menos de 5 años de experiencia profesional y 30 años, ¿de acuerdo? En el caso también hay un condicionante puramente administrativo, ¿de acuerdo? Por la tipología de contrato que tenemos que hacer, que hacemos a nuestros alumnos, ¿de acuerdo? El contrato es un contrato en prácticas. Si tienes más de 30 años o más de 5 años de experiencia profesional, bueno, pues hay que ver qué tipo de contrato se te puede hacer, ¿de acuerdo? Y por tanto hay que estudiar tu caso de una manera muy personal. ¿Cuál es tu caso, Robert? ¿Cuál es tu caso? ¿Tienes más de 30 años? ¿35? Bueno, pues ahí lo que te invitaría, ¿de acuerdo? Lo que te invitaría es a que ya a título particular te pongas en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Y hablamos tu caso de modo concreto. Ya con un profesor, con un miembro del comité de admisiones, estudiamos tu currículum, tu background profesional y con toda honestidad, oye, pues vemos si este es tu máster, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien, pues había que ver esos 5 años, ¿de acuerdo? Había que ver también hacia dónde te quieres orientar, si hacia el mundo de la arquitectura, a la fase de diseño, más de construcción, más de project, porque bueno, pues, también hay empresas que valoran la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que ver en tu caso, ¿de acuerdo? Por tanto, no es un impedimento, ¿de acuerdo? Sí es una recomendación. Sí, como decía Fernando, al final sí que en la historia de IDESIE, que ya son 10 años que llevamos ofreciendo estos máster, sí ahí tenemos algunos casos de alumnos que tienen un poco las condiciones que tú estás mostrando, ¿vale? Pero como decía Fernando, es un tema que hay que tratar de manera individual porque son casos aislados y va en función un poco de esas recomendaciones o esas orientaciones que podamos dar. Una cosa que comentará Fernando un poquito más adelante es el máster va tutorizado, es decir, todos los asistentes al máster tienen un tutor. La misión de ese tutor tiene doble misión. Una, que el máster lo está siguiendo adecuadamente y dos, la parte de la trayectoria profesional, es decir, orientación profesional. Tú puedes entrar con una idea en IDESIE de una proyección profesional y a lo mejor empiezas a descubrir con nosotros otras profesiones dentro de tu carrera que pueden ser muy atractivas. Pues ese tutor es el que va a orientarte durante todo el proceso y todas esas ofertas profesionales que van a ir llegando, nosotros iremos asignando esas ofertas a aquellos alumnos que realmente encajan con esos perfiles, ¿vale? Por eso alumnos estarán trabajando en constructoras, otros en empresas de project manager, otras en consultoras, otros en ingenierías, otros en estudios de arquitectura. En función un poco de vuestro perfil y de ese recorrido que tengáis en IDESIE, pues iremos orientándonos de alguna forma profesionalmente, ¿vale? Y luego, pues, bueno, tenemos, como decía Fernando, esa limitación que ponemos dentro del programa, menos de 30 años, menos de 5 años, pues por eso tenemos el programa Executive, pero el programa Executive, a diferencia del Full Time, que está más orientado en proyectar profesionalmente, en facilitar o dar aquellos conocimientos y capacitar a esos alumnos para conseguir proyectarlos profesionalmente, pues en el Executive todo lo contrario. Ya tenemos gente que está trabajando y lo que queremos es mejorar su capacitación para que pueda desarrollarse mucho más en su empresa o proyectarse en otras empresas, ¿vale? Entonces, en tu caso,
Robert, como decía Fernando, sería para analizarlo de forma individual. A ver, son plazas limitadas, ¿de acuerdo? El máster está pensado para 15 plazas, ¿de acuerdo? Año pasado, por ejemplo, pues tuvimos más de 15, bueno, pues tuvimos creo que 17. Bueno, pues idealmente, digo, 15 es el número mágico, ¿de acuerdo? Si hay, como digo, si alguien se queda en lista de espera, pues podemos abrir un poco el abanico, porque fundamentalmente este número está pensado para poder garantizar trabajo. Que el 100% de nuestros alumnos encuentren una salida profesional. Esto no lo podemos hacer con 50, con 100 personas, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues limitamos las plazas a ese número de 15, ¿de acuerdo? Ya tenemos cubierto el 50% de las plazas disponibles. Por tanto, bueno, pues yo os recomendaría que, por supuesto, tenéis que funcionar. Pero bueno, y como os digo, ya hemos cubierto el 50% de las plazas disponibles. Por tanto, bueno, pues ahora mismo ya es el momento de tomar decisiones, ¿de acuerdo? Para ser admitido en el máster hay que pasar un proceso de admisión que consta, en primer lugar, de una valoración del expediente académico, ¿de acuerdo? Con fundamentalmente las notas de la carrera, del grado, ¿de acuerdo? Y una entrevista personal. Por el tema del COVID, la prueba de evaluación, la prueba escrita, la hemos cancelado, ¿de acuerdo? Por tanto, únicamente, como digo, valoramos el expediente académico y las reflexiones y los comentarios que pongáis en la solicitud de inscripción, pero fundamentalmente lo que tiene peso y lo que tiene la gran carga de influencia en el proceso de admisión es la entrevista personal, ¿de acuerdo? Con un profesor de la escuela, con un profesor del máster o con alguien del comité de dirección. Porque ser conscientes de que al mismo tiempo que estamos admitiendo a un alumno, estamos contratando a un empleado y, por tanto, bueno, por ese sentido, somos muy rigurosos a la hora de llevar a buen puerto ese proceso de selección, ¿de acuerdo? Mi consejo, ¿qué sería? Que os vendierais, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Sin contar muchas mentiras, pero que pusierais de manifiesto pues aquello que vosotros consideráis que, oye, que os diferencia, ¿de acuerdo? Y que os hace, atractivos al mercado profesional. Nosotros, ¿qué tipo de alumno buscamos? Buscamos, en primer lugar, alumnos comprometidos, alumnos que sean conscientes de que por la mañana van a trabajar, que por las tardes van a estudiar. No me vale el alumno que me dice, oye, es que tengo mucho trabajo y no puedo estudiar, o estoy muy agobiado con los estudios y no puedo desempeñar bien mi trabajo, ¿de acuerdo? Lo que pretendemos vender, la idea fundamental es que vosotros venís a vivir una experiencia educativa muy particular, en la que se vincula trabajo y formación. Venís a trabajar 8 horas, las 4 vais a participar en proyectos reales con clientes reales y 4 a estudiar, ¿de acuerdo? Por tanto, el enfoque de la entrevista, como digo, es una entrevista muy orientada a esa visión profesional, ¿de acuerdo? Una entrevista casi de trabajo, ¿de acuerdo? El proceso es muy rápido. En cuestión de una semana tomamos la decisión, ¿de acuerdo? El comité de admisiones se reúne todos los miércoles. El comité de admisiones se reúne, ahora entramos allá, Catherine. El comité de admisiones se reúne todos los miércoles, ¿de acuerdo? Por tanto, pues en cuestión, como digo, en cuestión de una semana tenéis respuesta por parte de la escuela acerca de la satisfacción o no en cuanto a la admisión en el máster, ¿de acuerdo? Catherine, me gustaría saber sobre la titulación. En concreto, ¿qué quieres saber sobre la titulación? Bueno, me imagino que se referirá, Fernando, a... Título oficial. Eso es, título oficial o título propio. En este caso, el título de IDESI es un título propio, es un título profesional, porque al final lo que te va a garantizar el que te contrate una empresa y que te desarrolles profesionalmente, te lo va a garantizar las capacidades que hayas adquirido dentro del máster, lo que te haya aportado el máster. El título oficial
te vale exclusivamente pues, para optar a algún tipo de puesto dentro de la administración pública. Pero a la postre, vamos, yo sí estoy en una situación de una persona joven que lo que quiere es conectarse al mundo profesional y tener garantías de crecimiento en él, pues al final lo que busco es un máster que realmente me capacite y me proporcione esas herramientas que yo necesito para poder defenderme en el mundo profesional y poder crecer con garantías, ¿vale? La situación profesional no es que sea complicada, hay trabajo, pero evidentemente el trabajo empieza a ser diferente y empieza a ser mejor a medida que, como decía Fernando, vas creciendo en la pirámide. Es decir, en la parte de producción, los contratos laborales son de todo tipo, los sueldos son de todo tipo tirando a bajos, y si quieres crecer y quieres optar a unos sueldos de cierto nivel, pues evidentemente la capacitación que tienes que tener y tu preparación tiene que estar un poco por encima de la formación que se está dando hoy en día en las escuelas, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, el máster online, el máster MIN online, que es título oficial, pero vuelvo a repetir, el mayor beneficio que tenéis es la parte de la formación que recibís y de la proyección profesional que a través de IDESIE tenéis. Me respondía Catherine, es título propio, ¿de acuerdo? Conforme al espacio europeo de educación superior, las diferencias entre el título propio y el título oficial universitario son mínimas, ¿de acuerdo? Los requerimientos para superar ambos son muy parecidos, son muy parejos. Únicamente hay diferencias en cuanto al claustro, más orientado al ámbito académico en el oficial universitario, y más orientado al mundo profesional en el título propio, ¿de acuerdo? Nosotros, digo, optamos por esa orientación, como decía Marcos, a nivel profesional, ¿de acuerdo? De hecho, el 100% de nuestros profesores, el 100% del claustro de IDESIE, son profesionales en activo, ¿de acuerdo? No son académicos, ¿vale? También, con relación a los títulos, quisiera también haceros un breve comentario, ¿de acuerdo? Veis aquí en la presentación BSI, ¿vale? El máster ahora mismo está preparado para que os podáis presentar a las certificaciones internacionales que ya se está pidiendo en el mercado, ¿de acuerdo? Ahora mismo, además de la certificación en procesos BIM, en las licitaciones internacionales ya se está pidiendo que los profesionales acrediten dos requisitos. Por un lado, la formación BIM, que viene avalada generalmente por un máster de posgrado, ¿de acuerdo? Como el IDESIE, y la acreditación de competencias profesionales, ¿de acuerdo? La más reconocida es la acreditación de la British Standard Institution, BSI, ¿de acuerdo? Que acredita pues que un BIM manager no solamente tiene los conocimientos para desempeñar su labor de BIM manager, sino que también ha adquirido la experiencia para desempeñar tal puesto con responsabilidad y con garantías, ¿de acuerdo? Bueno, pues el máster ya os prepara para que os podáis presentar a esas certificaciones, ¿de acuerdo? De hecho, IDESIE tiene un acuerdo con BSI para que el requisito de la formación sea convalidado, sea aceptado. Como digo, porque parte de los contenidos del máster están observando los conocimientos, los contenidos que exige BSI en sus cursos de acreditación, ¿de acuerdo? De hecho, recientemente tuvimos un encuentro con el responsable de acreditación de BSI, y en el mes de septiembre volveremos a tener otro, en el que también os invito a que os sumáis, ¿de acuerdo? Ya os digo, es una tendencia del mercado, ¿de acuerdo? Es una tendencia a exigir no solamente la acreditación de la formación, que se hace con un título de posgrado, sino la certificación de competencias profesionales. Nuestro máster os permite conseguir ambas cosas. Bueno, un ejemplo del profesorado, ¿de acuerdo? Como os comentábamos, son todos profesionales en activo y que trabajan en empresas de primer nivel, ¿de acuerdo? Siempre procuramos cumplir con
con la totalidad del ciclo de vida, es decir, que tengamos profesores en el mundo del diseño, profesores que trabajan en estudio de arquitectura e ingenierías, profesores que trabajan en el ámbito de la construcción, que trabajan en constructoras, con empresas de project management y profesores ligados al mundo de la gestión patrimonial o de la propiedad, ¿de acuerdo? Con el fin de cubrir todo el espectro. De esta manera también lo que hacemos es ampliar la oportunidad de las salidas profesionales, ¿de acuerdo?, de nuestros alumnos, porque nos hemos encontrado con alumnos que entran con una visión muy clara de yo quiero trabajar en estudio de arquitectura y después de pasar por las manos de algún profesor, pues han cambiado completamente su orientación, ¿no? Yo quiero dedicarme al mundo de la construcción o, por ejemplo, pues quiero dedicarme al mundo del project management. O quiero estar muy ligado a un fondo, quiero estar muy ligado a la propiedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya te digo, o sea, lo que pretendemos es que veáis todo el abanico de oportunidades laborales, porque BIM, ¿de acuerdo? BIM permite trabajar en muchos ámbitos, en muchas diferentes empresas. He vuelto a perder el audio, perdonad. Marco, sigue tú porque he vuelto a perder el audio. Vale, sí, se te escucha ahora bien. Se te escucha ahora bien. Bueno, dentro de la metodología, como comentaba anteriormente, el máster es 100% presencial, ¿vale? Por lo que he explicado antes. Formación práctica. Hay una evaluación continua de los conocimientos, es decir, el alumno en sí, como comentaba Fernando, nosotros no pretendemos que vengáis a obtener un título y con ese título tener un reconocimiento y un desempeño, sino que lo que venimos es que aprendáis. Ese aprendizaje lo consideramos fundamental que pues fidelizarlo en cuanto a utilizando un proceso de evaluación continua para que esos conocimientos los vayáis asimilando y se vayan asentando. Se desarrollan trabajos en equipo, que eso hace de alguna forma pues que vais acostumbrando, cogiendo un poco ritmo con lo que es el día a día en las empresas. Entonces, al final, pues por eso fomentamos mucho en esta parte la formación presencial. Comentaba también antes lo del tema de las tutorías, muy importante. Cada alumno se le asigna un tutor, ese tutor está encargado de revisar su evolución, de meterte caña si tiene que meterte caña, de felicitarte si te tiene que felicitar y de ir viendo durante el máster de todas las posibilidades que se van presentando en el ámbito profesional, pues ir orientándote a cuál es la mejor decisión o cuál es la mejor orientación para tu desempeño y a la postre, pues para colocarte profesionalmente, ¿vale? Porque al final, pues bueno, puedes ser arquitecto y interesarte más en el mundo del project manager o puedes ser ingeniero e interesarte más en el mundo de la consultoría o el mundo de la construcción. O sea que vamos viendo un poco cuál es ese desempeño dentro del máster, esa evolución y vamos orientando profesionalmente. Experiencia profesional, pues bueno, pues es algo importantísimo. Es decir, todo aquel profesional joven que ahora mismo ha terminado la carrera o que tiene poquita experiencia, pues uno de los hándicaps que tiene es la falta de experiencia profesional. Pues con esta metodología os damos la experiencia profesional que necesitáis para incorporaros con garantías al mercado laboral, ¿vale? Y este trabajo se hace remunerado, ¿vale? Que no solo os damos experiencia, sino que además reconocemos ese desempeño pues con una remuneración, ¿vale? A través de contratos, por supuesto, laborables, cotizando la seguridad social y con los derechos que podría tener cualquier trabajador en cualquier empresa. Y, por supuesto, pues completamos todo esto con conferencias y seminarios. Esas conferencias y seminarios, pues a lo largo del año, IDESIE, pues organizamos congresos internacionales, donde, por supuesto, nuestros alumnos son los primeros invitados a participar y a asistir. Entonces, bueno, pues también traemos profesionales del ámbito internacional que dan charlas en exclusiva en IDESIE para nuestros alumnos, como puede ser, por ejemplo, pues recordando pues el Tom Denyenis, que es el CEO de Syncro, ha estado en varias ocasiones en España y concretamente en IDESIE dando conferencias a nuestros alumnos, pero bueno, es uno de los beneficios que aporta el ser un alumno de IDESIE. Fernando, el sonido, conéctalo. Aquí veis un ejemplo de las empresas con las cuales tenemos acuerdos de colaboración, ¿vale? Como veis, son todas muy conocidas, son todas empresas líderes y, bueno, pues este es el gran valor diferencial que os podemos ofrecer. De hecho, antes yo siempre digo que los mejores vendedores de IDESIE son sus alumnos,
Yo os invitaría a que visitarais LinkedIn, seguro que muchos de vosotros tenéis cuenta, y que veáis dónde están nuestros alumnos, ¿no? Es la mejor forma. Es la mejor forma Y bueno, también, de contar. Fernando, es verdad que son empresas partner, pero hay muchas empresas que no están ahí, con las que tenemos una colaboración muy estrecha y donde nuestros alumnos están participando y trabajando. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Acción e Ingeniería, estamos hablando, por ejemplo, de Atkins, que es una consultora inglesa muy conocida y muy importante. Estamos hablando de Foster & Partners, donde tenemos una de nuestras profesoras en el ámbito del diseño paramétrico, está trabajando en Foster & Partners. Pero bueno, además de estas empresas, hay muchas otras con las que tenemos muy buena relación y colaboración y que nos llaman día a día para pedirnos profesionales para incorporarlos a sus empresas. Todos los alumnos de IDESIE, por el hecho de formar parte de la escuela y de ser admitidos en el máster, acceden a la llamada beca excelencia, ¿de acuerdo? Es una beca que cubre el 50% del importe de la matrícula y se concede al alumno que obtenga unos mejores resultados en el proceso de admisión, ¿de acuerdo? En el proceso de admisión. Año pasado fue compartida entre 2 alumnos, porque obtuvieron los mismos resultados. Pero digo, es una beca a la cual podéis optar todos. Una vez que todos los alumnos son admitidos, una vez que se ha cerrado el proceso de admisión, una vez que ya tenemos cerrado, como digo, las plazas cubiertas, pues aquel alumno que haya conseguido los mejores resultados en el proceso se le otorga la beca, ¿de acuerdo? Esa beca excelencia corresponde al 50% del importe de la matrícula. Adicionalmente, hay otras becas, otras facilidades, ¿de acuerdo? Pues que podéis encontrar en el máster, ¿de acuerdo? Familia numerosa, en la web hay diferentes, ¿de acuerdo? Diferentes casuísticas, a la cual podéis ver si estáis encajado dentro de una de ellas, ¿de acuerdo? Y ver si podéis optar a algún tipo de beca. Y luego, también es muy importante, nosotros buscamos talento, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros queremos siempre transmitir la idea de que el dinero no es un problema. El dinero no es un problema. Y por tanto, ofrecemos soluciones personalizadas de financiación. Pretendemos adaptarnos, pretendemos facilitarle el pago para aquel alumno que ha sido admitido y que por tanto reúne las cualidades, reúne las condiciones para ser un alumno tipo IDESIE, pues que el dinero no sea un impedimento. Por tanto, en primer lugar, ser admitido y luego estudiaremos de forma personalizada pues de qué manera se puede establecer un plan personal de pago, ¿vale? Robert, pues te diría, ahora mismo, como te digo, tenemos el 50% de las plazas disponibles, ¿de acuerdo? De las plazas disponibles. El año pasado el máster lo cerramos en el mes de agosto. Por tanto, yo diría que el mes de julio, que queda de julio, agosto y septiembre, son los meses en los que se suele cerrar el máster, ¿vale? Estamos más cerca, Fernando, del 60-65% de plazas cerradas que del 50%. O sea que estamos más o menos por ahí. ¿Vale? Como decía Fernando, la exclusividad que damos a nuestros alumnos pues implica que al año lo máximo que colocamos entre los 2 programas, estamos hablando en torno a los 30-35 personas, un poco en función de si al final pues admitimos al año pues en lugar de 15, 16, 17 personas. Pero bueno, lo habitual anual es contratar 15 personas por programa, ¿vale? Entonces, en este caso, como decía Fernando, el 60% ya de las plazas están cubiertas. Y en lo que queda de aquí a agosto, esperamos que se queden cubiertas todas.
el proceso está abierto todo el año, es decir, no implica que el que no llegue a tiempo en esta promoción pueda apuntarse a la promoción siguiente. Entonces, bueno, pues ya tenemos inscripciones de algún alumno que ha optado para hacerlo el año que viene. Entonces, bueno, pues en este caso, pues si queréis hacerlo este año tendréis que ser un poco rápidos en cuestión de un mes, mes y medio, tomar la decisión. Y si optáis al año que viene, pues bueno, lo podéis hacer tranquilamente porque el plazo está, lo que es el proceso de admisión está abierto todo el año y en cualquier momento podéis iniciar ese proceso de admisión, ¿vale? Lo que sí teníamos como premisa, que no se ha comunicado, pero que lo sepáis, que todos aquellos que habéis participado de esta sesión, las tasas para el proceso de admisión las tenéis gratuitas, ¿vale? Solo por el hecho de haber asistido hoy a la sesión. Entonces, que lo sepáis que el proceso de admisión tiene unas tasas que son 100 euros, pues en vuestro caso, los que hayáis asistido ya lo tenemos registrado y tenéis ese beneficio, ¿vale? En cualquier caso, si hay algún error por nuestra parte y se os reclama el pago de las tasas, lo hacéis saber que habéis asistido a esta sesión para que la secretaria de programas, en el caso de que corresponda, pues lo verifique y no os exija ese pago de tasas, ¿vale? Todo el proceso de admisión no requiere ningún desembolso económico, es decir, yo puedo estar muy decidido a hacer el máster, desarrollo el proceso, soy admitido y al final, por circunstancias, no puedo hacerlo. No pasa nada, no exime, o sea, no obliga, no exige ningún compromiso vuestro de ninguna manera. O sea, al final, pues hombre, habéis sido admitidos. Si queréis, lo podéis hacer este año, el año que viene, porque sí es verdad que el proceso de admisión, una vez que seáis admitidos, esa admisión os vale para los 2 siguientes años. Lo cual, si no habéis hecho el máster este año por cualquier circunstancia, tenéis todavía 2 años más para poderlo hacer, ¿vale? ¿Qué más preguntas tenéis? Podéis entrar también con micrófono, no os preocupéis. A ti, Robert, gracias. Si quieres, Fernando, comenta lo de la Asociación de Antiguos Alumnos. A ti, Catherine, gracias a ti. El micrófono, Fernando. De seguir al tanto con el desarrollo de nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Nos preocupamos mucho por estar pendientes de vuestra trayectoria, por ir ofreciendo nuevas oportunidades. Nosotros, dado el planteamiento de la escuela, dada lo reducido de las plazas y de las convocatorias, pues conocemos uno a uno. No sois un número, tenéis un nombre y un apellido y, por tanto, sabemos muy bien de cuál es vuestra trayectoria y dónde estáis. Nos preocupamos mucho por mantener esa vinculación con vosotros. De hecho, ya se está dando la circunstancia de que son los antiguos alumnos los que nos llaman para contratar a compañeros de promociones posteriores a la suya, ¿no? ¿De acuerdo? Y de hecho eso lo conseguimos gracias, como digo, a ese contacto que mantenemos a través de la Asociación de Antiguos Alumnos y luego, por supuesto, a título personal. En definitiva, bueno, pues siempre hacer hincapié en esa vinculación, esa orientación con el mercado de trabajo, con esa visión profesional, y que una vez que entráis en IDESIE, bueno, pues entráis a formar parte de una familia, una institución que se preocupa mucho por vuestro desarrollo y en la que, bueno, pues hay una relación de reciprocidad muy intensa, ¿de acuerdo? Y en la que, bueno, pretendemos que nuestros alumnos salgan bien formados, se coloquen bien y alcancen éxito profesional, de forma que al final, bueno, pues sean los propios alumnos los que acudan a IDESIE bien a contratar a nuevos compañeros e incluso ¿por qué no?, a formar parte del claustro de IDESIE. Ya no son pocos los antiguos alumnos que se han incorporado como profesores del máster, ¿no? Por tanto, bueno, pues todo ello, como digo, forma parte de ese ecosistema de la escuela, ¿vale? Y por nuestra parte,
nada más, ¿no? Únicamente recordaros los datos fundamentales del máster, ¿de acuerdo? Comenzamos en octubre, el 22 de octubre. El horario por la mañana es un momento de trabajo, 8 horas, 4 horas para trabajar y 4 horas para clase, ¿de acuerdo? De lunes a viernes. Y duración de 16 meses, 10 meses lectivos, 10 meses bajo un contrato laboral con IDESIE y una remuneración neta de 500 euros, y 6 meses con un contrato laboral directamente establecido entre la empresa y el alumno. El precio de la matrícula son 15.000 euros. De acuerdo que si hacéis un poco de cálculo, bueno, pues esos 15.000 euros no son tan reales, es menos el importe neto, ¿no? Porque vosotros hacer el cálculo de que durante 10 meses os vamos a pagar una remuneración de 500, por tanto ya estáis obteniendo 5.000, ¿no? Ya estáis obteniendo un retorno de esa inversión de 5.000 euros, por tanto ya no son 15.000, ya hablamos de 10.000. Y luego, por supuesto, el sueldo que obtengáis durante esos 6 meses, que suele oscilar entre los 1.200, 1.500 euros, es lo que están percibiendo nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Ahí cada empresa establece un sueldo, cada empresa establece unas condiciones, pero más o menos son las cifras medias que están logrando nuestros alumnos durante esos primeros 6 meses, ¿vale? A ver, ¿los 6 meses de contrato laboral luego de realizar los meses son obligatorios? No, no son obligatorios, ¿de acuerdo? No son obligatorios. De hecho, hay alumnos que directamente han sido contratados por las empresas, ¿vale? Y emprenden el vuelo, por decirlo de alguna manera, de acuerdo, al margen de IDESIE. No son obligatorios, ¿vale? Bueno, tenemos el caso, Fernando, muy reciente de un alumno que ha venido una empresa a ficharle. Nos ha pedido que si le podíamos mantener las condiciones en el caso de que en unos meses quisiera volver. Evidentemente, como decía Fernando, terminéis siendo parte de la familia y nosotros siempre estaremos para echaros una mano. Entonces, él ha decidido irse con esa empresa y nosotros encantados. Pero, por supuesto, que si él vuelve dentro de unos meses por necesidad o porque donde está no está a gusto, nosotros seguiremos ofreciéndole lo que hasta ahora le hemos ofrecido. Entonces, al final, nuestro interés, porque es así, nosotros tenemos muchas peticiones de empresas y siempre que vosotros deis el do de pecho, siempre que seáis profesionales, que os distinguís por vuestro desempeño y por vuestro buen hacer, pues al final a nosotros lo que nos interesa es que estéis conectados en las mejores empresas. Entonces, nunca dejaremos de echaros una mano en ese sentido, ¿vale? Pero como decía Fernando, puede suceder, nos ha sucedido en muchos máster, que de repente en el mes de abril, mayo, pues llega una empresa y contrata a algunos alumnos nuestros. Pues esas empresas saben que tienen que de alguna forma dejar que el alumno termine el máster hasta junio, que es cuando tiene esa formación, y luego a partir de julio pues ya le hace esa contratación jornada completa, ¿vale? Pero que lo que decíamos, son 16 meses que nosotros garantizamos, pero pueden surgir muchas circunstancias, ¿vale? Y como decía Fernando, esas circunstancias se trasladan muchas veces en contrataciones de empresas que no son partners y que nos vienen también pidiendo alumnos. Entonces, al final, nuestro objetivo es buscar vuestra proyección profesional. Muy bien, pues si os parece, vamos a hacer una última, no sé si queréis hacer una última ronda de preguntas y si no damos por concluido el evento. Repito que podéis abrir el micrófono y hablar y comentarnos pues, cualquier reflexión que tengáis, pregunta. Hola. Hola, Catherine. Bueno, por mi parte quería hacer una consulta como un poco más personal. En mi caso, yo estudié mi carrera en otro país, no la tengo homologada aquí,
y pues de alguna manera estaba buscando un título más universitario, que por eso lo consultaba y tenía entendido que el máster tenía una titulación universitaria, porque no sé, al momento de ejercer ya con una empresa, no tanto como practicante, sino ya como profesional, si sea un impedimento el hecho de no tener la carrera homologada, el hecho de no tener tu título aquí en España. Bueno, pues te explico si quieres, Catherine, un poco cuál es la situación. Se pueden dar diversas circunstancias, es decir, las empresas normalmente cuando nos piden gente, nos piden, ya dan por hecho que son arquitectos o ingenieros, como decía Fernando, técnicos o superiores, porque IDESI es un requisito que pedimos. Que acrediten que esa titulación es oficial en España, no, al final ellos tienen que ser arquitectos o ingenieros en su país de procedencia porque no buscamos la homologación. Aquí en España normalmente se remunera o se contrata, lógicamente, por la titulación, pero también por la capacidad que tienes tú de trabajo. Es decir, a ti te van a valorar por lo que sabes hacer, no por quién eres, sino por lo que realmente sabes hacer. Entonces, al final, si optas a un puesto de la administración pública, sí te van a pedir que acredites esas titulaciones. Si vas a trabajar en la empresa privada, te van a preguntar, ¿sabes hacer esto? Y tú, sí. Si además de saber hacer eso, sabes hacer más cosas, eso es lo que realmente te va a proyectar en esa empresa, ¿vale? Pero no es una limitación que tengas en España el tema de la titulación, ¿vale? Es más el tema de los conocimientos. Y la titulación oficial va más encaminada a lo que es la parte de la administración pública, poder trabajar de funcionario en algún puesto dentro del Estado. Porque si no he entendido mal, Catherine, eres ingeniero arquitecto, pero tú ya has finalizado tu carrera, ¿no? Tú ya tienes, en el país en el que hayas estudiado, tienes la carrera terminada y tienes el título correspondiente, ¿no? Sí, de hecho, mientras hice mi carrera también trabajé, entonces también tengo experiencia como ingeniera, pero fuera de España. Aquí en España no he trabajado como ingeniera. Vale, pues ya te digo que, como decía Marcos, en ese sentido no hay ninguna. Hemos tenido alumnos venezolanos, colombianos, de Perú, Bolivia, un vietnamita, de Guatemala, italianos, o sea que no ha habido ningún problema. Ya todos los hemos colocado, ya todos han encontrado su puesto de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, que en ese sentido, digo, lo importante, como decía Marcos, es la acreditación de conocimientos, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. De nada. A ver. Francisco García Rivera. No. Sí, referido al tema del programa online. El programa online, las clases, efectivamente, muchas de las clases vienen de las clases grabadas, pero no del full time, sino del executive. Son clases que se van actualizando año a año. ¿Por qué? Porque las asignaturas van evolucionando, la tecnología va cambiando y por eso las clases tienen que ser actuales. Entonces, lo que hacemos es, las últimas clases son las que recibiráis en el programa online, ¿vale? El programa online, a diferencia del presencial, pues tiene sus limitaciones en cuanto a todos los beneficios que hemos enumerado y como beneficio mayor puede ser el que es una titulación oficial, ¿vale? Pero como decíamos, si tú lo que quieres es trabajar, la parte presencial es la que realmente te va a garantizar esa oportunidad laboral. El máster online podéis elegir, podéis elegir entre la titulación, entre optar por el título propio o el título oficial, ¿eh? Es una mera cuestión, como digo, administrativa que se traduce en un incremento de la matrícula, ¿de acuerdo? Hay dos posibilidades. Podéis optar por el título propio o el título oficial. En el caso del máster presencial, tiene una doble titulación. Universidad Francisco de Vitoria, tenemos un acuerdo con la universidad, una universidad privada española que tiene presencia en México y tenemos pues esa doble titulación. Pero es un título propio, un título que no es oficial, ¿vale? La única diferencia de título propio oficial es lo que os decíamos, que os permite optar a temas de doctorado y a temas de puestos de trabajo más en la administración pública. ¿Qué más preguntas? Creo que se acaba de incorporar Furena. Estamos terminando.
Ya lo siento. ¿Tienes alguna pregunta que podamos responderte? ¿Alguna cuestión, alguna duda? De todas formas, yo os invito, en el caso del Master BIM Full Time y el online, la secretaria de programas es Mariel. Yo os invito a que os pongáis en contacto con ella. Ella os ampliará mucho más la información, os podrá cerrar alguna sesión informativa con algún profesor y yo creo que puede aclararos mucho más cualquier duda que os pueda surgir después de esta sesión, ¿vale? Lo interesante es un poco, sobre todo, la idea un poco de esta sesión es pensar un poco en la situación en la que estéis la mayoría de vosotros y que al final esto os sirva como lanzadera para proyectaros al mundo profesional. Pues nada, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Y como decía Marcos, ahí hemos puesto el correo electrónico de Mariel, nuestra secretaria de programas, la que gustosamente podrá concertar con vosotros una sesión personalizada y poder pues solventar las diferentes particularidades que nos habéis comentado. Alguno de vosotros, Robert, Catherine, Violettini, Danieli, encantados. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y, como decía Fernando, a vuestra disposición. Que termine bien el día. Gracias, un saludo. Gracias a todos.